Good day, everybody, and Buenas tardes a todos y bienvenidos al simposio Cumplir con los objetivos climáticos y la biodiversidad mediante una mejor gestión de la pesca. Vamos a empezar ya mismo. Estamos dejando poco tiempo para que la gente pueda incorporarse al simposio. Vamos a esperar unos minutitos para que todo el mundo pueda entrar a esta sala virtual. Muchas gracias por estar ahí. nice to see that we have some. Bueno, pues da gusto ver que tenemos a personas hoy que estuvieron con nosotros ayer y bueno, pues empezamos porque ya nunca hubo mejor momento para empezar. Soy Rebeca Howard, directora de programas de ArcFish y moderadora de este seminario en Internet, que es el segundo de 4 eventos que se celebran esta semana para presentar y debatir los nuevos datos científicos que exploran cómo acabar con la sobrepesca es crucial para actuar contra la emergencia climática y de biodiversidad. Bueno, vemos que hay personas de toda Europa y creo que del mundo entero hoy. Bueno, pues con este simposio queremos demostrar, con ayuda de un increíble equipo de economistas y científicos, cómo si ponemos fin a la sobrepesca podemos mejorar la adaptación, el cambio climático y de esa manera podemos ofrecer grandes beneficios para las personas. Pero antes de empezar, vamos a repasar algunas reglas de la casa para los webinarios. Seguro que ustedes se han familiarizado ya con estas normas, que bueno, los webinarios por Zoom ya son más corrientes en los últimos 12 meses, pero en cuanto a las normas, pues decirles que tenemos un equipo de intérpretes de nuevo con nosotros, de modo que si ustedes quieren escuchar el webinario en otros idiomas, tenemos a su disposición francés, español, alemán o inglés. Abajo verán un pequeño icono con un globo terráqueo. Piensen ahí, dice interpretación y seleccionen el idioma que quieran escuchar. Y, por favor, podemos pasar a la siguiente diapositiva, que es esta. De modo que si ustedes tienen preguntas, escríbanlo en la casilla preguntas y respuestas. El chat es mejor dejarlo para comentarios generales o para cuestiones de logística. Pero las preguntas a los panelistas, por favor, en preguntas y respuestas, indicando también a quién se dirige la pregunta. Intentaremos también tener una sesión de preguntas y respuestas al final, pero para aquellos que se han incorporado ayer, las presentaciones fueron tan interesantes y tan densas que en realidad no tuvimos tiempo para tener, digamos, una sesión de preguntas y respuestas. En caso de que pase lo mismo, haremos lo mismo que ayer. Contestaremos algunas preguntas en esa casilla de las preguntas y respuestas. Háganlo si quieren dar prioridad a la pregunta de otro, pues pueden hacerlo también. De nuevo que sepan que estamos grabando esta sesión, de modo que sean amables, respetuosos y nada, que disfruten del webinario. Pues como hicimos ayer, vamos a hacer una pequeña encuesta ahora y al final del seminario para saber quiénes son ustedes, quiénes están aquí en el webinario. Normalmente les sale ahora en la pantalla esa pequeña encuesta y les voy a explicar un poco el contexto de este webinario. Bueno, en realidad vivimos en el planeta océano, no el planeta Tierra, porque estamos hablando del 70% de la superficie del globo y ofrece vida a todo el globo, para el aire que respiramos, para los alimentos y para un clima seguro y funcional. Pero como secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres de dicho, pues llevamos haciendo la guerra al océano desde hace siglos y hay que restablecer el equilibrio. Es todo un reto
Hay que hacer paz con la naturaleza y restablecer el clima, porque es una forma de tener un futuro sostenible para la humanidad. Y esto requiere que se pesque de forma menos destructora. Y hace un año el equipo de Artfish empezó a hablar con algunos científicos para ver de qué manera podemos investigar cómo podemos darle esa mayor sostenibilidad a los océanos y a la pesca también, en lugar de ser víctima del cambio climático. Hemos colaborado con un increíble equipo de científicos del mundo entero a través de Zoom antes del confinamiento por la COVID y hemos visto que los resultados son a veces muy sorprendentes. Las posibilidades para recuperar nuestra relación con la naturaleza y poner fin al caos climático son bueno, una gran ilusión para los responsables políticos europeos y del mundo entero. Esto es una gran oportunidad para que esta investigación de los océanos se convierta en una acción decisiva y que se cese la guerra a la naturaleza y que cumplimos con los compromisos en materia del clima. En lugar de tener todas estas nuevas promesas de los responsables políticos, podemos convertir esas promesas en acciones concretas. Los documentos presentados aquí durante el webinario forman parte de una serie de temas que se publicarán en Frontiers Marine Science y son de acceso gratuito. Y este webinario es el segundo de una serie de 4 ediciones, pero tengan en cuenta que si no se han inscrito para los demás eventos, tienen que hacerlo por separado. De modo que, por favor, se pueden inscribir en climateocean.com. Y hoy, pues, se va a grabar el evento y esta grabación y las presentaciones estarán a su disposición después del webinario en climateocean.com, al igual que las de ayer, ya están en la página web. Y para empezar la sesión de hoy tenemos el tema de la pesca artesanal, interacción con ecosistemas, secuestro de carbono de pesca y pescadores y adaptación. Me ha pasado la pantalla. De modo que hoy tenemos una serie de primeras figuras de la ciencia. Tenemos 4 presentaciones durante 15 minutos cada uno y después una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, escriban sus preguntas en preguntas y respuestas. Primero vamos a dar la palabra a Rika Ferrer, que nos va a presentar la teoría y los datos empíricos que sugieren que el fin de la sobrepesca ayudará a la pesca a pequeña escala a prosperar en un mundo más cálido. Erika es candidata de posgrado de la NSF en la Scripps de Oceanografía en San Diego y fue copresentadora también en el evento de inauguración ayer. Se centra en la relación entre personas, ecosistemas, cambio climático, con la idea de que todos los seres vivientes están conectados y por lo tanto la salud medioambiental y el éxito de la sociedad humana requiere ser entendida como un todo. Erika trabaja en biología marina y lleva a cabo una investigación de doctorado sobre la pesquería en pequeña escala, cambio climático en el noreste de México. Y en eso se va a centrar en su presentación. Y con eso le paso la palabra a Erika. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Rebeca. A ver si me dan el control a distancia, a ver si funciona todo bien por aquí. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Como ha dicho Rebeca, soy estudiante de posgrado en el Scripps de Oceanografía. Trabajo, mi tutor es el doctor Ottavio Alburto, que con otros colegas del programa Scripps nos ha ayudado a apoyar el trabajo que voy a presentar hoy. Quiero también hablar del orden de la presentación. La primera parte de mi título que voy a hablar de teoría y de elementos empíricos y después continuaré con los elementos empíricos y de investigación en el noreste de México y terminaré con algunas de las teorías con esa idea y terminaré diciendo que si se pone fin a la sobrepesca es buena para todas las partes. Como todos habrán visto ayer, esta teoría está muy bien documentada y cuenta con una gran aceptación. Una nota de que estamos trabajando con diapositivas del mundo entero, o sea que
La barra que tengo aquí abajo, que normalmente nos indica la secuenciación, no se ve muy bien, pero bueno, espero que me perdonen. Muy bien, pues en este momento algunos conocerán estos dibujos donde se explorando los temas en este simposio. La mayor parte de mi presentación se centrará en las emisiones de gases de efecto invernadero que se han hecho en la región de California, en el Golfo de México. Todos vivimos en un momento de muchos cambios. Decir que el cambio climático es una emergencia no es realmente exagerar. De hecho, en base a un informe especial realizado por el panel intergubernamental del cambio climático, en la versión actual de los compromisos de las pasiones del Acuerdo de París, vamos a conseguir un calentamiento antropogénico de 2,9 a 3,4% grados, y al mismo tiempo nos enfrentamos a la cuestión de cuál es la mejor manera de alimentar a una población humana en expansión, donde el cambio climático ya es una amenaza para la seguridad alimentaria. La alimentación representa aproximadamente un tercio de todas las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y otros gases como óxido de nitrógeno, etc. Y algunos estudios han señalado que el marisco es una fuente de proteínas bajas en carbono. Hay muy pocos que incluyen información sobre la aportación de la pesca artesanal. Y esto no coincide con el papel importante que desempeña la pesca de pequeña escala a la seguridad alimentaria en el mundo. Muchas personas no lo saben, pero la pesca artesanal, o en su acrónimo inglés SSF, aporta la mitad de todo el marisco desembarcado para el consumo directo. De modo que, además de la reducción de las emisiones, la acción climática requiere una contabilidad del carbono y una comprensión de lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Qué tipo de alimentos, de políticas, de infraestructuras, etcétera, y de comportamientos humanos pueden ayudarnos a reducir el impacto sobre el cambio climático. Para mitigar esa falta de conocimiento de nuestra comprensión de la sostenibilidad de la pesca artesanal, mis colegas y yo hemos utilizado datos generados por esfuerzos de control a largo plazo en las mares del noroeste de México, alrededor del Golfo de California. Si conocen la zona geográfica, Baja California y su península está justo debajo de California, y entre ellos está el Golfo de California, entre, digamos, esa península de Baja California y después el territorio de México. Las pesquerías en la región son muy productivas y aportan más de la mitad de la biomasa desembarcada por la pesca artesanal en los estados costeros de México. El trabajo que voy a compartir con ustedes ha sido posible gracias a la colaboración de mis colegas del Golfo de California y de su programa marino, así que se muestra aquí, y los miembros de las comunidades pesqueras con los que hemos trabajado. Como parte de este programa hemos recogido una serie de datos de localización y los datos de los ideales abordos de las pesquerías tradicionales durante 10 años. Con estos datos, en el primer capítulo de mi tesina, he explorado las estimaciones de intensidad de emisión en 7 tipos de productos: los moluscos demersales, los pelágicos importantes, los peces demersales no residentes, peces demersales residentes, crustáceos y pequeñas especies pelágicas y camarones. Aquí podemos ver que se publican en el diario de pesquerías. He puesto aquí en el eje vertical las especies y las emisiones en la parte horizontal, en el eje horizontal. La información que se presenta aquí representa los datos de más de 4.500 salidas de pesca, y cada rombo azul representa una categoría de especie. En el eje de la derecha hemos recogido una lista de las estimaciones de intensidad de emisiones para cada tipo de marisco, con las emisiones por proteína entre paréntesis. Y esta cifra nos ayuda a comparar la proteína del marisco con otro tipo de proteínas en vegetales, de ganado también, por ejemplo. Y lo que hemos podido observar es que algunos taxones que se han pescado en México ofrecen opciones de bajo contenido de carbono, mientras que otros, como el camarón, no. De hecho, la proteína de los moluscos demersales que están arriba, esta gráfica, está al mismo nivel que la proteína debido de una dieta a base de plantas, mientras que las proteínas de los camarones tienen una misma huella que las de los rumiantes herbívoros como vacas, ovinos o caprinos.
pero ¿qué explica esa gran variación en los estas distintas estimaciones? Por ejemplo, el camarón desembarcado tenía una huella que iba de 2 kilos de dióxido de carbono a más de 1000 kilos de dióxido de carbono por kilo de peso en vivo. Igual, y ya no es una sorpresa, lo que hemos podido observar es que las salidas con estimaciones de intensidad de emisiones muy altas eran las que donde se desembarcaba muy poca cantidad de camarones. Entonces, pues me pregunté cómo se relaciona esa intensidad de las emisiones con la presión de pesca. Esa variación que hemos visto en la transferencia anterior se relaciona con la sobrepesca. La hipótesis que yo quiero plantear es que la intensidad de las emisiones está relacionada directamente con el estatus de la pesca y si eso incluye la sobrepesca. Una forma de verificar esta idea es ver la huella de pesca en una ubicación en la que se conoce el bajo nivel de la pesca en comparación con otra donde hay una alta presión de pesca. Y podemos utilizar esa densidad del pescador como indicador de la presión del pescador. Hay una serie de datos que indican que la densidad del pescador en el Alto Golfo de California es alta, mientras que la densidad en el Pacífico inferior se supone que es baja. Y hay una serie de datos preliminares, o sea, en un primer nivel de mi hipótesis, se puede apuntar que efectivamente la presión de pesca que se asocia con esas dos regiones podría dar a pensar que hay una serie de estimaciones de intensidad de emisiones muy diferentes dependiendo de los organismos. Quiero indicar que son para estas poblaciones, porque son las únicas poblaciones a las que tenemos realmente datos y taxones solapados y además también información sobre el consumo del combustible. Aunque hay una serie de razones que indican que estos resultados son interesantes, la densidad de pesca no es un indicador perfecto para la presión por pesca o para sobrepesca. De hecho, podría decirse que contra más pescadores hay en el agua con respecto a otras áreas, significaría que hay menos peces en el mar. Pero sabemos que en algunas zonas, en algunas poblaciones de peces, son naturalmente más productivas que otras. Por otro lado, otra forma de verificar la relación entre la intensidad de las emisiones y la sobrepesca es comparar la intensidad de las emisiones media asociada con una población determinada con la biomasa de esa población. La biomasa de la población existe una gradación de excelente a sobrepesca, en la que biomasa en MSI, que es el rendimiento sostenible máximo, se sitúa en el punto intermedio de esta gradación. Como lo indica su denominación, el rendimiento sostenible máximo es la captura anual posible máxima que se puede obtener del agua y que se puede mantener de forma sostenible a lo largo del tiempo. Pero es un único paradigma para la gestión de las pesquerías, pero desde luego es una referencia muy conocida. Un indicador que podemos utilizar para determinar la situación de la población pesquera y la sostenibilidad de las pesquerías es la relación entre la biomasa actual, B, aquí, con respecto a la biomasa del rendimiento sostenible máximo. Y lo que hemos visto es que con respecto al aumento de la pesca, vemos una reducción de la biomasa y por lo tanto también eso impacta en la relación entre B y BMSY. También queda constancia de que las poblaciones con una biomasa excelente, con una ratio de 2, y aquellos que tienen una gestión perfecta tienen una ratio de 1. Las de sobrepesca tienen un ratio de 0,5. Para la segunda parte de mi análisis, de nuestro análisis, lo que quiero hacer es verificar la relación entre la biomasa de la población y el combustible medio o la intensidad de las emisiones para esa población. Biomasa de la población aparece en el eje X y la intensidad de combustible aparece en el eje Y. Y podríamos decir de forma hipotética que la intensidad media del combustible aumenta a medida que baja la biomasa de la población. Y esta relación podría ser no lineal, con una especie de eje cóncavo o conexo. O sea que brevísimamente quiero mostrarles algunos de nuestros datos en bruto. Aquí tenemos un análisis basado en un 30% mejor dicho, de los datos disponibles para nosotros en la base de datos. Cada punto es una población individual
con el valor de la intensidad de combustible medio y del valor publicado de la biomasa de la población. Ahora tenemos que hacer una verificación para todas las 90 poblaciones que tenemos en la base de datos y si hay una relación, esto es demasiado pronto para saber qué aspecto tendría. Pero en este momento también quisiera dirigirme a mi colega, el señor Alfredo Girón, que en base a una serie de métodos desarrollados por Froese, fue el que publicó los datos que se presentan aquí en esta gráfica. Y ahora quisiera pasar a la parte teórica de mi presentación. Y bueno, como estamos presentando una serie de estilos de presentación en los PowerPoint, pues los colores han cambiado un poco en el PowerPoint, pero yo creo que no es complicado seguirlo. Hasta ahora hemos hablado de cómo contribuye la pesca artesanal al cambio climático y tiene una huella de carbono bastante reducida. Pero ahora quisiera hablar un poquito de cómo afecta al cambio climático y cómo se puede anticipar o podría afectar la pesca artesanal a lo largo del tiempo. Pero en primer lugar es bueno entender que la pesca artesanal hay que verla a través del lente de la teoría de los sistemas ecológicos y sociales. Como Rebeca ha dicho en mi biografía, yo considero que estos elementos deben ser considerados como un todo y que cada uno y su salud de cada uno está ligado al futuro de la pesca artesanal. La pesca artesanal depende de un entorno marino productivo y de una sociedad humana activa y vibrante. Sin embargo, si repasamos los artículos científicos, vemos que el cambio climático puede impactar negativamente en la pesca artesanal debido a los resultados del cambio climático para la asociación humana y del océano. Estas consecuencias pueden ser muy pronunciadas en comunidades con una capacidad de adaptación muy limitada, por lo cual también hay una serie de factores medioambientales y socioeconómicos subyacentes que tendrán un impacto. Y lo que podemos observar es que hay un circuito de feedback, aunque sea pequeño. El señor Von Bach lo dijo ayer y quiero animarles a que lean este informe del Banco Mundial que se llama Sunken Billions de 2017 y quiero terminar diciendo que hay que poner fin a la sobrepesca y hay que recuperar los stocks y podemos así compensar los efectos negativos del cambio climático para la sociedad humana y para los ecosistemas marinos. Por ejemplo, protegiendo contra la sobrepesca, esto nos ayuda a compensar el deterioro de las poblaciones de peces y también a los efectos negativos del calentamiento del clima. Al mismo tiempo podemos también reducir los efectos del cambio climático, pero depende de nosotros. Y quisiera terminar con algunas conclusiones. Las emisiones varían considerablemente entre las pesquerías a pequeña escala. Algunas desde el punto de vista del carbono son sostenibles, otras no lo son. La intensidad de pesca contribuye a parte de esta variabilidad y la sobrepesca también puede tener algo que ver con esto. Y para terminar, como sociedad global podemos mejorar la resistencia y la resiliencia de la pesca artesanal al cambio climático, poniendo fin a la sobrepesca y construyendo las poblaciones. Gracias por haberme escuchado y gracias a OIFIS por organizar este seminario, a los colegas que han hecho posible este acto y por todos aquellos que colaboran conmigo. Nada más, muchas gracias. Fantastic. Thank you, Erica. Qué bien, gracias, Erika. Qué interesante. Habrá mucha variedad hoy. Vamos a enfocar aspectos diferentes de cómo el fin de la sobrepesca puede ayudar con otros objetivos. Si tienen preguntas para Erika, se pueden poner en la sección de preguntas y respuestas. Mientras tanto, vamos a ver, el doctor Sebastián Villasante va a explicar más sobre la gestión de pesca a través del secuestro de carbono y cómo eso puede ayudar con la resiliencia climática. Trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Y también tiene una posición, un puesto con un instituto de Suecia.
le interesan los cambios transformativos a nivel social en relación con sistemas ecológicos. Trabaja también con la transformación hacia la igualdad de océanos. Trabaja también con la resiliencia y sistemas de ecosistemas. Trabaja con la valorización de sistemas marinos, entre otros puestos. Es miembro de un comité técnico de pesca. Ha participado en con varias organizaciones y también trabaja con publicaciones científicas. De hecho, muy bien cualificado. El doctor Viasante, le paso la palabra. Gracias, Sebastián. Gracias, Rebeca. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores. Gracias por invitarme. Voy a hablar de la gestión de pesca a través del secuestro de carbono y cómo esto puede mejorar la resiliencia climática a nivel global. La vida en nuestro planeta depende de la salud de los océanos. Tenemos objetivos de desarrollo sostenible. Queremos la igualdad para todo el mundo. Es aceptado por las Naciones Unidas. Se ha propuesto un enfoque nuevo. De todos los objetivos, los 17, existen varios que tienen que ver con la vida debajo del agua, también biodiversidad. ¿Cómo podemos tener la igualdad? Necesitamos biodiversidad y ecosistemas saludables. Se ha demostrado que la pesca, sobre todo de especies grandes, va quitando mucho carbono azul de los océanos a través del consumo y del desembarque. Esto aumenta las emisiones de CO2. El carbono azul que se extrae va aumentando desde los años 1950. No obstante, existen varias formas de capital natural y no existen mercados para eso. Existen teorías que no reconocen la dependencia de los seres humanos de la naturaleza. Eso no influye en el proceso de toma de decisiones. Debemos corregir eso usando precios sombra. Por ejemplo, aquí a la derecha vemos un estudio de PNUMA. Notamos que ha duplicado el capital producido desde el 1992 hasta el 2014. El capital humano ha aumentado en un 13%, pero el valor del capital natural por persona ha bajado casi el 40% durante ese periodo de tiempo.
¿Cómo podemos hacer un precio sombra por el carbono azul? Existen varios métodos. Podemos usar los mercados existentes de carbono. De esa forma, el sector de pesca estaría al mismo nivel que otras industrias. El mercado de carbono podría ser una solución para llegar a conseguir objetivos globales de emisiones. Hay que recalcar que hacen falta objetivos realistas a la luz de la urgencia climática actual. El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea es una herramienta clave en la Unión Europea. De momento, este sistema es el más grande del mundo, cubre el 75% del comercio global de emisiones en el mundo. Es a base de un sistema de cap and trade, límite máximo y comercio. El límite máximo es la cantidad que se puede emitir y se va reduciendo ese límite. Y de esa forma las emisiones se van reduciendo con el tiempo. ¿Y por qué no incluimos el sector de pesca en este mercado de emisiones? Creemos que la sociedad asigna precios, de hecho, de forma implícita a esas emisiones. Los mercados de carbono pueden ser un mecanismo social para saber el coste de la pesca. Queremos estimar el valor económico de la prevención del secuestro de carbono en los océanos. Podemos usar una base de datos de Catches from the Sea Around Us, datos de 2010 a 2016 y también usando las zonas de pesca de la FAO y también haciendo la distinción entre la pesca a pequeña escala e industrial. Se puede reducir las actividades pesqueras, pero lo que queremos hacer es identificar cuáles son los tipos de pesca que tienen un efecto negativo a nivel social. Eso incluso con las limitaciones de los mercados de carbono que existen. Estimando el valor del carbono azul que se impide, podemos notar cómo funciona esta curva de oferta. Para cada tonelada en el mercado, notamos cómo podemos aumentar o reducir las actividades pesqueras para conseguir más secuestro de carbono de los océanos. Podemos usar el ejemplo de la rentabilidad de la flota de pesca. Es el 40% por año durante los últimos años. Un inversor que puede tener el mismo lucro, igual lo va a hacer si lo puede hacer con más secuestro de carbono. Aquí notamos el punto en el que el objetivo de reducción del Acuerdo de París para conseguir 1,5 grados se consigue hasta el 2050. Este mecanismo no va a usar el mercado de carbono para compensar la falta de pesca. Si incorporamos la flota industrial en la lista de sectores, nos puede ayudar con los precios sombra del carbono. La pregunta es esta. ¿Una tonelada de carbono vale $1.000, por ejemplo, a la sociedad hasta el 2050 o no? Aquí vemos los resultados si aplicamos estas medidas al sector de pesca industrial. Aquí vemos la diferencia de desembarques usando el mercado de carbono y con la forma habitual de hacer las cosas. No aumenta la captura global. Se reduce en ciertas
áreas en la Antártica, por ejemplo, el oeste del Atlántico, el Mediterráneo o el suroeste del Pacífico. Esa propuesta de incluir el secuestro de carbono de los océanos puede cambiar la distribución de valores de desembarques. Puede ser un mecanismo para reducir la desigualdad actual. Habrá mejor distribución. Para resumir, este tipo de mecanismo necesita aceptación de las instituciones. Depende de decisiones políticas, a fin de cuentas, para la implementación. No obstante, a fin de cuentas, habrá pesca bajo en carbono, con más biomasa de peces y con peces y el océano más resilientes. Habrá ventajas sociales con una distribución más equitativa de los recursos pesqueros. Es una posibilidad dentro de la cartera de soluciones para reducir la sobrepesca y también para reducir los efectos del cambio climático, con la falta de rivalidad entre los sistemas existentes de gestión de pesca. Gracias. 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 Otra perspectiva. Entonces, el siguiente panelista es la doctora Emma Caban, que nos presenta peces, pesquerías y secuestro de carbono. Ella tiene un título universitario del ciclo de carbono marino, pesquerías y cambio climático en el Imperial College de Londres, de Reino Unido. Es biogeoquímica especializada en los ciclos oceánicos del carbono en la vida marina. Tiene un título universitario en biología marina y un doctorado en oceanografía en el Centro de Oceanografía Nacional en Southampton. También ha trabajado en la Universidad de Tasmania y después ha vuelto al Reino Unido para un segundo postdoctorado sobre modelación ecológica y en su cargo actual en el Imperial College de Londres como profesora visitante. Y tiene experiencia en trabajo con responsables políticos y ONGs para fomentar la importancia de los sumideros de carbono naturales en el océano. Ha trabajado con plancton, algas y, como verán ustedes, tiene mucho interés por el krill antártico, por su importancia para el sumidero de carbono, porque también piensa que son fantásticos. De modo que con eso le paso la palabra a la señora Caban. Adelante. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Rebeca. Y bueno, hola a todos. Yo voy a hablar de peces, pesquerías y secuestro de carbono y de cómo la biología almacena el carbono en el océano. Se ha hecho ese trabajo con el doctor Simeon Hill y el doctor Grace de Rutgers University. Bueno, pues como pueden ver aquí en esta transparencia los principales temas de este simposio, yo me voy a centrar en cómo los peces, la vida marina y las redes tróficos impactan en la salud de los océanos, pero también voy a hablar de cómo el fondo marino se puede ver impactado, y todo lo que presento hoy es para fomentar, digamos, para frenar la sobrepesca, mejor dicho, para fomentar también que se tomen decisiones políticas y hacer lo necesario para frenar estos fenómenos. En el océano, el plancton y los peces almacenan el carbono. Y eso es un poco un esquema que yo he presentado con muchas flechas, es bastante complicado, pero les voy a explicar de qué se trata. Pero lo que quiero que retengan de esta es lo que se ve en la casilla a la izquierda en rojo. Almacenar el dióxido de carbono durante décadas o milenios y almacenar el carbono cogiéndolo de la atmósfera y llevándolo al fondo del océano, donde se puede
almacenar lejos de la atmósfera durante mucho tiempo, o sea que es muy importante para el clima. Entonces, ¿qué sucede? Es que en la superficie del océano tenemos protección primaria por el fitoplancton. El fitoplancton son algas unicelulares marinas, absorben el CO2 disuelto de la atmósfera y lo llevan al océano y a través de la fotosíntesis, como las plantas y las hojas, convierten ese dióxido de carbono en material orgánico. Y la mayoría de las algas marinas son alimentos para el zooplancton. Un 50% termina muriéndose antes de ser engullido y eso se aglutina, digamos, y forma una especie de masa que se hunden hasta el fondo del mar y estas aglutinaciones están plenas de carbono. Y otra forma de almacenar el carbono por el plancton es a través del zooplancton y la alimentación del zooplancton. Es la parte animal del plancton. Cosas como los camarones se alimentan del fitoplancton y el zooplancton, esos camarones digieren el zooplancton y tienen esos excrementos. Son unos peles de excrementos que bajan al fondo del mar. O sea que a 100 o 200 metros de profundidad del océano tenemos una especie de gran cantidad de partículas que se han hundido, el plancton muerto, células vegetales aglutinadas o esos excrementos, y eso va precipitándose y se convierte en carbono. Y el dato que vemos aquí, ese 12 es 12 megatoneladas anuales que se hunde en ese sumidero de carbono en el fondo del océano, y es la misma cantidad más o menos que la cantidad de carbono que se bombea en la atmósfera por los humanos, y es algo muy importante. Es importante para nosotros como humanos y también es importante que esos ecosistemas sigan existiendo y no sean perturbados. No solo el plancton que participa en ese sumidero de carbono, el fitoplancton está también en la base de todos los ciclos oceánicos y todo lo que consuma ese plancton, esos ciclos, eso incluye cosas como por ejemplo los peces también que consumen el plancton. Eso fue formar parte de ese ciclo del carbono porque digieren el plancton y sus excrementos es mayor que el de los pequeños camarones y se baja al fondo del mar. Y también migran por el agua, por lo cual ellos pues se alimentan en la superficie y después expulsan sus excrementos en el fondo del mar, y eso es muy importante para almacenar el carbono. Y también quiero insistir en el hecho de que se trata de una especie de un sumidero de carbono azul. Pues tenemos también las algas, pero todo ese sumidero de carbón, de plancton, es otro tipo de sumidero de carbono. No todos los peces se alimentan solo de plancton y pueden ser sumidero de carbono. Eso es importante que se destaque ese hecho. Solo eso, que la parte que llega al fondo del océano. Pero sabemos muy poco acerca de cuánto contribuyen los peces a ese sumidero de carbono. Y este estudio fue realizado por Grace Harvard y con sus colegas, y lo que han hecho es un artículo que se publicó el mes pasado recogiendo todo lo que sabemos ahora mismo sobre cómo contribuyen los peces a este sumidero de carbono. Y algunos de estos procesos ya los he mencionado, el hecho de que los peces expulsan sus excrementos, pero también al expulsar esos excrementos, eso tiene una migración horizontal y vertical por la columna del agua, y además los peces se mueren, y también esa biomasa de los peces también pueden caer en ese sedimento en el fondo del océano, y se ha visto que los peces contribuyen al sumidero de carbono en un 16% de, digamos, la cantidad almacenada del sumidero de carbono. Y ya he dicho 2 veces el carbono generado por el ser humano, por tanto, es una cantidad significativa, es enorme en realidad. Y el tipo de peces que contribuyen a esto son cosas como, por ejemplo, las anchoas, el arenque y las sardinas. Son peces que son peces, digamos, pequeños, que están en la parte baja de la cadena alimentaria. Y cuanto más bajo esté, más cerca esté de las algas marinas, lo más probable es que tendremos un papel importante en ese sumidero de carbono. Y es porque conforme vamos subiendo por esa cadena alimentaria, se pierde energía, se pierde carbono.
Por lo tanto, estas especies van a ser mucho más importantes para captar el carbono que un gran atún, por ejemplo. Sabemos que sus peres de excrementos bajan a centenares de metros de profundidad, pero tenemos esa biomasa de estos peces, hay tantos y también conforman unas mayores pesquerías del planeta. Y por lo tanto, si eliminamos esas pesquerías, eliminamos un elemento muy importante que contribuye al sumido de carbono en los océanos. Por lo tanto, ahora voy a repasar las distintas formas de cómo pueden impactar las pesquerías y perturbar ese sumido de carbono y tal vez ver cómo podemos prevenirlo y mantener ese sumido de carbono natural. De hecho, voy a repasar esta transparencia para ilustrar este triángulo invertido con muchas algas marinas, el fitoplancton, que capta el CO2 y luego baja hasta el fondo del océano y conforme vamos bajando hay cada vez menos cantidad que baja, evidentemente, alguna parte es consumida hasta que se llega al fondo, pero todavía hay una cantidad razonable que llega al fondo del océano para ser almacenado y también representa algunos, excrementos de anchoas y del krill que he puesto aquí en esta. A la izquierda tenemos los impactos directos de la pesca y en la derecha, al otro lado, el efecto indirecto. Entonces, empecemos. Aquí hemos indicado que tenemos especies fertilizantes, son importantes para fertilizar las algas. Los excrementos por ejemplo, gaviotas o ballenas pueden abonar, como los abonos en las granjas, que para abonar los terrenos, los campos, pues estas especies abonan el mar, son importantes para también ese sumido de carbono. Y como os he dicho ya varias veces, soy la friki del zooplancton y del krill. O sea, el krill y los peces expulsan excrementos que bajan hasta el fondo del océano y quiero ver cómo impacta la pesca en todos estos procesos. La pesca tiene un impacto directo sobre este importante sumido de carbono, eliminando esos peces que son importantes para captar y almacenar el carbono y esos excrementos, arenques con sardinas y las anchoas que he mencionado antes, también como especies como la caballa también. Y las pescas también eliminan esas especies como el bacalao que vive cerca del sedimento. Todo eso está en contacto prácticamente directo con el sedimento y sus excrementos se van a almacenar directamente en el sedimento. Son las especies que viven en el fondo del mar, son importantes para el sumido de carbono. Y estas pesquerías, como tienen que captar, repescar esas cosas del fondo del mar, esos sedimentos que estaban en el sedimento se van a ver perturbado y cuando se pasa a resuspensión del carbono, se puede liberar ese carbono y se puede ver un intercambio de nuevo con la atmósfera y por lo tanto volver a ese carbono a la atmósfera. Y otro impacto directo es por la eliminación de especies que viven en el fondo del mar. Algunos peces suben y bajan, otros son especies pelágicas. Sus excrementos, el CO2 que liberan, se queda en el fondo del mar y no tiene que ir muy lejos para ser captado por ese sedimento en el fondo del mar. Cuando pasamos a los efectos indirectos de la pesca, pues el primero que he destacado aquí son las cascadas tróficas. Las cascadas tróficas, cuando se elimina, por ejemplo, un depredador superior o un pez de la parte superior de la cadena alimentaria, pues el atún, por ejemplo, pues tendremos más de sus alimentos, las anchoas, por ejemplo, que puede ser bueno porque sus excrementos bajan al fondo del mar, pero igual va a haber menos krill porque hay demasiadas anchoas. Por lo tanto, se perturba ese equilibrio de los ecosistemas y, por lo tanto, vamos a tener un impacto directo en esos ecosistemas y, por lo tanto, en ese sumidero de carbono. Por lo tanto, no es algo muy positivo para el carbono y para otros ciclos en el océano. Y, de nuevo, otro impacto indirecto en otros depredadores que se alimentan con esas especies importantes, como por ejemplo especies fertilizantes como las aves marinas. Y estas aves marinas y otras que son importantes
y pueden ser también capturadas por redes. O sea que hay muchas formas en las que la pesca puede impactar en esto. Lo último que he puesto aquí tiene que ver con esta parte de aquí. Son los descartes. Los descartes son lo que los buques echan a bordo, y hay mucha materia muerta que va al fondo del mar, y las bacterias se pueden alimentar de eso y pueden cambiar totalmente toda la bioquímica y todos los regímenes de nutrientes de una zona, y pueden expulsar mucho carbono que estaría, si no, por el resto del océano, y que se podría captar de forma mucho más natural. La segunda parte de ese estudio hemos querido ver los elementos importantes para la captación de carbono. En la parte de arriba vemos el sumidero de carbono. Cuando tenemos zonas amarillas es un importante sumidero de carbono, y cuanto más oscuro, más bajo. Por lo tanto, las zonas más productivas son las costeras. Y la parte de abajo vemos la intensidad de pesca. Vemos las zonas más productivas y tenemos también mucha intensidad de pesca, evidentemente, en las zonas costeras. Y si solapamos los dos mapas y los comparamos, vemos donde hay un importante sumidero de carbono y donde hay mucha intensidad de pesca también. Lo naranja es donde hay importantes sumidores de carbono, pero también mucha intensidad de pesca. Y desgraciadamente para Europa vemos aquí pues, el mayor sumidero de carbono, pero también la mayor intensidad de pesca. Un 14% del sumidero de carbono global y un 15% de la intensidad pesquera mundial. Es algo tremendo. Por lo tanto, es muy importante que protejamos la región europea. Hay muchos arrastreros, está la caballa del Atlántico, la rinca del Atlántico y el bacalao del Atlántico. Son especies de peces muy importantes para esos excrementos de los que he hablado. Ese bacalao, ya digo, que es una especie pelágica que también sus excrementos van directamente a los sedimentos del fondo del mar o cuando mueren. O sea que quiero destacar eso, que los mares europeos son los más pescados y el mayor sumidero de carbono. Están dominados por los pequeños peces pelágicos más importantes, que son los que más contribuyen a ese sumidero de carbono. Entonces, iré terminando con las conclusiones, es decir, que esperémoslo, que han quedado convencidos que la vida marina es un sumidero esencial y natural de CO2, estaba totalmente equilibrado antes de que nosotros interviniéramos, empezáramos a pescar de forma industrializada. Europa es la región con mayor intensidad de pesca del mundo y el mayor sumidero de carbono. Y si podemos reducir la sobrepesca en Europa pues, y en otras regiones, podremos ayudar a proteger esos sumideros y a conseguir una mejor solución. Gracias y nada más por mi parte. Amazing. Thank you, Emma. That was super clear and really well presented and in Increíble. Qué bien presentado de una forma, de una forma clásica, de cierto modo. Se entiende muy bien. Una perspectiva muy interesante en términos de las interacciones en la pesca y las ventajas de los peces. Por último, tenemos al doctor Ibrahim Isifou. Va a presentar los impactos del cambio climático en la sobrepesca y la contaminación en la pesca, un marco político de gestión de riesgos y soluciones. El doctor Isifou trabaja con la economía interdisciplinaria del océano y de la pesca en la Universidad de Columbia Británica. Estudió en la Universidad de Nagoya en Japón y estudió su bachelor en Accra, Ghana. Estudia la intersección de la polución marina e intersecciones con la sostenibilidad. Ha trabajado en Japón como investigador y también ha enseñado microeconomía. Ha trabajado con varias organizaciones para hacer un informe sobre acabar con la ola de plásticos, caminos para acabar con la polución de plásticos en los océanos. Otra presentación muy interesante. Parece
que tenemos muchas preguntas en la sección de preguntas y de respuestas. Vamos bien de tiempo y se espera que podremos responder esas preguntas después. Ibrahim, a ver si se enciende. Muy bien. Gracias por esta introducción. Gracias a todo el mundo por estar aquí. Me emociona estar aquí. Voy a presentar el impacto del cambio climático, la sobrepesca y la contaminación en la pesca. Somos un equipo de 4 personas. Trabajo con Rashid, el doctor Abiquilam y también Juan Álava. Trabajamos en UBC, Universidad de Columbia Británica, y así lo hacemos. Bueno, primero vamos a ver las pruebas, la evidencia. Aquí vemos cuántas pruebas hay. Las pruebas del cambio climático y el impacto de la pesca. Vemos muchos artículos. Por ejemplo, la amplificación proyectada de bioacumulación de redes alimentarias. También los efectos en los depredadores marinos. Aquí vemos los pruebas de los efectos en el océano. En términos de la polución, el cambio climático y la sobrepesca. Próxima transparencia. La primera investigación del impacto humano en los océanos demuestra que el 40% de los océanos del mundo sufren un impacto fuerte de las actividades humanas como la sobrepesca y la polución. Ben Alpern hizo ese análisis, demuestra dónde existen esos impactos, cuáles son los factores estresantes también. Aquí lo vemos. Vemos aquí el impacto humano. No se me ve, no me funciona el vídeo. Aquí vemos el impacto humano. Ahora se me ve. Aquí vemos el impacto humano en los ecosistemas marinos. En ciertos lugares hay un impacto bajo y en otros lugares un impacto más fuerte. En el este del Caribe, en el cuadrado B, en el Mar Norte y cerca de Japón, notamos un impacto fuerte de las actividades humanas. Así se expanden, van esparciendo las zonas muertas. No todo está perdido. El norte de Australia no sufre muchos impactos, según este estudio. Próxima transparencia. Vamos a enfocar otras pruebas. Los océanos están bajo presión. Poli y Cellar en 2016 publicaron esto. Primero vemos la gráfica, las capturas reconstruidas y declaradas de 1950 hasta 2010. La línea negra es la captura reconstruida. Va bajando desde 1990 más o menos. Ahí notamos un declive de poblaciones de peces a nivel global. Llegó al ápice en 1990 más o menos. Gran proporción de las poblaciones de peces se sobreexplotan. Existe sobrepesca por todas partes ahora. Aquí vemos el noroeste del Atlántico. En la gráfica 2 notamos cómo han bajado las capturas para bacalao y otras especies clave.
el informe de biodiversidad de la ONU nos dice que la sobrepesca tiene un impacto negativo desde los años 1970. Luego vemos el impacto del cambio climático. Es un artículo publicado por mi coautor, un panelista, Vicky Lam, en 2016. Aquí vemos el cambio en términos de porcentaje de pesca contra el índice de desarrollo humano bajo escenarios de emisión de CO2, RCP 8,5 hasta 2050. Cada punto muestra el impacto del sector pesquero relativo. Aquí vemos pues, el impacto positivo y negativo. A la izquierda vemos el cambio en porcentaje de los ingresos potenciales. Y también comparamos aquí el HDI alto y bajo. Existen perdedores y ganadores en términos de la pesca. En esa gráfica notamos que habrá impacto negativo. Tuvalu sufre, así como Tokelau, sufrirán impactos negativos. O existen también ganadores, como Groenlandia, Islandia, van a ganar en términos del cambio climático, en los escenarios bastante negativos de emisión de CO2 bastante alto. Próxima transparencia. Tenemos un marco conceptual de lo que vamos a hacer de cambio climático y sobrepesca. Vemos la interacción del cambio climático con la sobrepesca y la contaminación. Tenemos aquí planteamos los asuntos de sobrepesca, captura accesoria, entre otros asuntos. Aquí, bajo el cambio climático, vemos la temperatura del mar, también acidez, y notamos también los riesgos para la pesca marina y las redes alimentarias. Enfoquemos el noroeste del Pacífico. Mi colega, doctor Alaba, enfocó esto. Próxima transparencia. Aquí parece muy complicado, pero es sencillo. Son casos específicos, como el cambio climático e interacción con la contaminación. Este es el nordeste del Pacífico. Ahí se hizo este análisis. Voy a tomarme un poco de tiempo para explicar esto bien. En el peor de los casos, el CO2 está alrededor del 8,5 y tenemos también una situación de migración de 2,6 y luego referencia de base, sin emisiones de CO2. Así vemos que la interacción entre el cambio climático y la polución se amplifica la polución. Nos llevará a una acumulación, por ejemplo, el mercurio metílico en la red alimentaria marina. Esto proviene de especies de bajo nivel trófico como fitoplancton. Van a absorber este elemento contaminante y otras especies como el salmón chinook va a comer esas especies pequeñas y así pasa del nivel bajo hasta el nivel alto. Y los seres humanos, muchos dependemos de los mariscos y así nos llega a nosotros.
El cambio climático va a amplificar los efectos y en el peor de los casos, con CO2 de 8,5 de caminos de concentración representativa, CCR en español, va a entrar en la red alimentaria y será negativo para los seres humanos. Próxima transparencia. Aquí vemos el IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático. Aquí, ¿qué vemos? Es relacionado con lo anterior para el Pacífico. Este IPCC de interacción entre el cambio climático y los contaminantes. Tenemos variables como CO2, cambios de salinidad, oxígenos, etcétera. Y eso tiene secuelas para los individuos, para en varios ámbitos. Habrá peces más pequeños en ciertos casos y también un declive incluso. Son muy sensibles a cambios en el ambiente marino. Los riesgos son de impactos socioeconómicos en la salud humana y también impactos en el ecosistema. Esta gráfica proviene del IPCC. Después de eso, lo combinamos con la sobrepesca. La sobrepesca está aquí en el cuadrado azul. Notamos la interacción entre esos factores. ¿Y cuáles serán las respuestas? Va a reducir los tamaños de peces, va a afectar las capacidades reproductivas también. Ciertas poblaciones van a caer mucho y habrá cambios en las redes tróficas. He explicado esto antes. De todos los niveles tróficos van a cambiar. Habrá más contaminantes en las especies y habrá acumulación en la red trófica. ¿Cuál es el riesgo? La resiliencia de los ecosistemas va a bajar, la salud y rehabilitación de la pesca va a bajar, habrá un impacto negativo en la salud pública. Esto será a causa de la interacción del cambio climático con la sobrepesca. Es toda una amenaza para el ambiente marino, sobre todo los tamaños de peces. Existen varios factores estresantes. ¿Qué hemos hecho? Añadimos la sobrepesca al trabajo anterior del IPCC en términos del cambio climático y polución. Y nosotros hemos añadido la sobrepesca a esto. Es nuestra contribución. Vamos a ver cuáles serán las secuelas para el ambiente marino. Próxima transparencia. ¿Cuáles son los caminos universales para la mitigación, para eliminar la sobrepesca? ¿Cuáles serán los impactos? ¿Existen enfoques de comando y control? ¿Qué significa esto? Son políticas de arriba hacia abajo. Y a la izquierda tenemos el enfoque preventivo, que es de abajo hacia arriba. Se puede establecer estándares que son de arriba hacia abajo, descendiente. Nosotros, ¿qué proponemos?
se puede seguir con la forma habitual y también existen multas y castigos en el lado de comando y control, de arriba hacia abajo. En el enfoque preventivo, eso es lo que queremos. Es un enfoque positivo, de abajo hacia arriba, ascendiente. Así, ¿quién lo controla? Los océanos están bajo ataque. Presenciamos un enfoque de arriba hacia abajo y hay que hacerlo al revés. Tenemos que transformar este mundo de la pesca para que sea más sostenible y resiliente. Próxima transparencia. Eso es lo que proponemos. El cambio climático es un asunto global. Hacen falta políticas de mitigación de cambio climático. La contaminación es efecto secundario de varias cosas, de transporte, de la producción de alimentos. Tenemos que controlar y eliminar la contaminación. No podemos hacerlo al 100%, pero podemos controlarla por lo menos. Vamos a mitigar el cambio climático y también la sobrepesca. Vamos a prevenir eso de encoger de tamaño de peces. Notamos los efectos negativos en tamaño de peces, declive de peces. Vamos a mejorar la resiliencia del ecosistema, de salud. Próxima transparencia. Aquí vemos el triángulo de soluciones. Bueno, sobrepesca, CO2, polución son los problemas. Vamos a usar este enfoque preventivo, es importante. Existe también el enfoque de control y comando y también enfoque de mercado. Son las soluciones. Próxima transparencia. Vamos a hacer un modelo del cambio climático sobre pesca y polución. Vamos a usar el modelo dinámico de bioclima envolvente. Vamos a usar los datos de C-Roundas y también el IPCC. Y también usamos el conjunto global de datos. ¿Cuál es el mensaje? Vamos a hacer más análisis. Vamos a resolver esos problemas de sobrepesca, cambio climático. Hay que acabar con ese sobrepesca y el monitoreo de esos ecosistemas es fundamental. Notamos, por ejemplo, en el Pacífico existen 8 partes a un acuerdo. Usan varias medidas y han acabado con la sobrepesca en gran medida. Nueva legislación es necesaria. Los asuntos del cambio climático son asuntos globales. Para restaurar la pesca hacen falta buenas leyes. Gracias por su atención. Vemos aquí mis copresentadores, Vicky, Alba y Rashid. Gracias por su tiempo y por su atención. Gracias. Brilliant. Thank you, Ibrahim. Muy bien, gracias, Ibrahim. Beautiful. Fantástico. So at this point we have managed Bueno, pues hemos conseguido respetar el horario con las presentaciones de hoy, lo cual significa que tenemos tiempo para algunas preguntas, o sea que le pido a nuestros panelistas que activen su cámara y Rashid también, por favor,
y yo seré la moderadora de alguna de las preguntas y de las respuestas. Empezaré eligiendo algunas preguntas para Erika. Bueno, voy a combinar algunas preguntas, ¿eh? Thank you again to O sea, everyone. de modo, gracias a todos por las presentaciones. Yo creo que hay un hilo conductor que ha gustado mucho, ha sido fantástico. Y bueno, Erika, Jonás pregunta si puedes generalizar la huella de carbono de la pesca artesanal por población o especie, porque eso puede explicar algunas diferencias en las huellas de carbono. Y en ese contexto también pregunta Karen si tienes más información sobre los distintos outputs de emisiones al capturar una determinada especie, como por ejemplo los camarones, que como explicaste tú. Bueno, ya lo vi la pregunta en el chat y esperaba que quedara tiempo, porque es una pregunta muy oportuna. Creo que se ha visto claramente que gran parte de la variabilidad que vemos entre distintos taxones tiene que ver con las especies. Las demersales, por ejemplo, en la zona de México, al final utilizan sus buques y tienen esa limitación de aire en superficie y pueden captar moluscos demersales determinados. Y para los camarones, al menos en mis datos, los desembarques de camarones utilizaban pequeños arrastreros y el resto, ese 20% con redes de malle. Y entonces he hablado un poco en ese documento de eso. Si queremos que, bueno, pueden consultarlo conmigo, pero yo hablo de los efectos, de las artes de pesca. Entonces, para parece que hace mucho tiempo, pero intenté centrarme en la variabilidad dentro de categorías de organismos en lugar de ver la variabilidad transversal entre organismos, porque claro, el participante tiene razón porque no se puede proceder a esa generalización. A mí me interesaría mucho ver dentro de un tipo, de una categoría de organismos. Pues sí, gracias por la pregunta, en cualquier caso. Thanks, Erica. I'm Gracias, Erika. Rashid, sí, es que mi vídeo no sé si funciona muy bien. No sé por qué no se me ve, pero en fin. Pero se me oye bien, ¿no? Sí, perfectamente, que es lo más importante. Bueno, pues una pregunta para Emma. El impacto de la eutroficación para los sumideros de carbono azules, ¿cuál es? Sí, bueno, pues no he estudiado eso, pero es parecido con respecto a lo que decían sobre los descartes. Sí, previene el crecimiento de algas porque hay excesivos nutrientes y se bloquea que llegue el sol al fondo del mar, pues va a haber menos eutroficación porque las algas no pueden crecer y no pueden desarrollarse. Pero evidentemente es algo que debería examinarse. Y bueno, hay distintos elementos que intervienen en este proceso y por lo tanto es cuestión, bueno, estamos empezando realmente examinando esto en la fase muy temprana, pero es algo desde luego muy interesante, se debería estudiar esa eutroficación. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta que va a ser para Sebastián. La pregunta, a ver qué me dice Sebastián. Y me gusta mucho la pregunta porque tiene que ver con toda la discusión que hemos desarrollado aquí, es hasta qué punto el secuestro de carbono puede impactar en los fondos del mar, por ejemplo, en el coral, en el fondo del mar y su estado. Yo como economista estoy pensando, bueno, ojo, porque esto va a causar ciertos daños. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el fondo del mar? Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Gracias, Rashid. Es una interesante e importante pregunta, además. Y francamente, no recuerdo los valores porque la pregunta a la que te remites pregunta sobre nuestras estimaciones de
cuánto carbono azul podría ser secuestrado utilizando ese tipo de mercados de comercio de derechos de emisiones. Y hemos utilizado todas las especies en el mundo, o sea que francamente ahora mismo no lo recuerdo, pero no sé si otros biólogos o expertos lo sabrán mejor que yo y ellos podrían interpretar este asunto, pero desde luego serían buenos deberes que poner. Muchas gracias. Muy bien. Por eso somos interdisciplinarios, ¿eh? ¿Quiere alguien añadir algo, algún complemento a esta pregunta? Bueno, rapidísimamente, bueno, yo al fondo del mar lo veo como la última frontera y estamos continuamente descubriendo datos interesantes continuamente. Es difícil decir qué define la pesca peligrosa en las zonas por debajo de al no llegar la luz del sol. Fantástico. Me gusta la respuesta. Somos científicos, no tenemos todas las respuestas. Es un trabajo que sigue su curso y hay que decirlo claramente. Gracias, Erika. Te devuelvo la palabra, Rebeca. Sí, sí. Sí, es que estaba comprobando mis informaciones. David Barnes es un investigador británico y ha hecho un gran trabajo sobre sumideros oceánicos azules, corales, esponjas y él y sus compañeros han publicado unos documentos muy interesantes. David Barnes, ¿no? Es el nombre de este señor. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, pues otra pregunta para Ibrahim. Puesto que la pesca ilegal es un problema mundial, ¿cómo se puede frenar a través de las unidades de gestión de la pesca de los gobiernos? Bueno, una pregunta muy oportuna. Todos conocemos el impacto de la pesca ilegal, pesca IUU, cómo genera la sobreexplotación de las poblaciones de peces. Es un problema muy serio y estamos, por lo tanto, en un sistema de control muy estricto porque tenemos que identificar a aquellas personas que practican estas prácticas y que no notifican a los gobiernos o las instituciones estas actividades de pesca. Necesitamos una buena cooperación entre gobiernos para poder reducir las actividades de pesca IUU. Y una de esas posibilidades sería sistemas de control muy estrictos e instalados para reducir esa pesca ilegal. Por ejemplo, el caso de las 8 partes del acuerdo de Nauru en el Pacífico. Dijeron que había mucha sobreexplotación en su zona del océano. ¿Y qué hicieron? Pues crearon un equipo de control muy estricto y revisaron las cargas utilizando un régimen de control de buques y hasta cierto punto han conseguido reducir la pesca ilegal, no documentada, no registrada, al llevar a cabo estos controles. Y por eso digo es importante el control. Y eso se puede duplicar a África o otras zonas del mundo. Con esos sistemas podemos hacer cumplir nuestras normativas y nuestra legislación gracias a una buena colaboración entre los gobiernos del mundo. Muy bien, gracias. Otra pregunta. Sí, queda tiempo para una pregunta más. Sí, es que hay tantas preguntas excelentes. Bueno, he visto esta pregunta de Balogun. Es una pregunta para Ibrahim. ¿Hasta qué punto se puede aplicar lo que dices tú? Es interesante, pero ¿cómo se puede aplicar las pesquerías de la zona del trópico, por ejemplo, las zonas tropicales? ¿Cómo podemos utilizar esos métodos para evitar los descartes? Bueno, pues te refieres también a la pesca IUU. Bueno, incluso el tema de la contaminación, sabemos cómo lo que pasa, pero cómo se puede, por ejemplo, combatir eso y la salmonela en las pequeñas especies, es el mismo problema. Bueno, no es igual porque existen niveles diferentes de sensibilidad.
según especie. Hacen falta zonas específicas como el este del Pacífico, como se ha hecho en la zona del este del Pacífico. Hemos notado la interacción del cambio climático con la contaminación, cómo se ha amplificado, acumulándose en especies a nivel más alto, como salmón chinook y otras especies. La sensibilidad a esos tipos de contaminación depende de la especie y del lugar. Hace falta más investigación en zonas diferentes. De esa forma notamos cuál es el impacto y cómo entra en la red trófica. Seguimos con esas investigaciones y notamos la sensibilidad a la contaminación. Seguimos con esto. A nivel global, podremos saber cómo a ciertas especies son muy sensibles a la sobrepesca, el cambio climático y la contaminación. Gracias. Gracias, Ibrahim. Hay más preguntas que se pueden combinar en una pregunta, creo. Para Emma o Erika, Sebastián, tal vez quieran comentar. 3 minutos. ¿Creen que carbono potencialmente suspendido se pueda ver en zonas de pesca no muy profundo? Estamos hablando de concentraciones espaciales, también zonas de enfoque, o no es así. Es cuestión de la concentración en términos de espacio. Interesante. La resuspensión. No sé cómo eso causaría la acidificación. Es muy interesante. Yo me enfoco en lo orgánico y no tanto en la acidificación. Pero en caso de resuspensión, igual es carbono orgánico en los sedimentos. Y luego las bacterias lo pueden convertir de nuevo en CO2. Si es a poca profundidad, luego igual llega así al ambiente, a la atmósfera, en zonas donde suben las aguas. Bueno, interesante, porque allí puede haber mucho carbono. Según las investigaciones que he llevado a cabo, notamos que cuando existe poco oxígeno en zonas de afluentes, pero bueno, va subiendo el agua, así que la corriente va subiendo las cosas. Debemos tener eso en cuenta, así que es muy complicado. Bueno, es un asunto pendiente. Paso la palabra. Muy bien. 2 minutos. Igual lo tenemos que dejar. Pero Emma, creo que, como has dicho, lo emocionante de la ciencia es que eso es nuevo, somos pioneros y eso es lo que más emociona. Sí, qué bien este ambiente pionero. En términos de las preguntas que no se han respondido, vamos a apuntar estas preguntas y vamos a dar respuestas en la página web. Después vamos a cosechar esos cerebros tan potentes después del simposio. Y pueden ir a climateocean.com y allí todas las presentaciones y las grabaciones están allí. Una respuesta rápida ahora para todo el mundo sobre sus experiencias y opiniones sobre este webinario. Gracias a los ponentes por sus presentaciones. Gracias a todos por venir. Mañana tenemos un taller cerrado con los tomadores de decisión, a ver cómo podemos hacer políticas a base de esos datos para generar cambio. Y luego el jueves tenemos un evento final que es como una charla, una conversación
como un debate de panel con líderes de la Unión Europea. Vamos a hablar del apetito político y opciones para cambiar de política y cómo tratar bien a los océanos. Hay que inscribirse en climateocean.com. Vamos a mandar enlaces, pero pueden ver todo esto en climateocean.com. Que lo pasen muy bien. Bueno, esta noche, esta tarde. Gracias por participar. Por favor, rellenen la encuesta antes de irse. Gracias a nuestros científicos increíbles.